¿Qué tal amigos? En este nuevo video vamos a quitar la pantalla de lo que es el Samsung A70. Vamos a hacer un reemplazo de pantalla y como pueden ver pues vamos a empezar con un poco de alcohol y un poco de calor para poder quitar lo que es la tapa. Esperamos a que esté un poquito caliente y vamos a aplicar lo que es el alcohol por toda la orilla de la tapa, cuidando que no excedernos tampoco. Solamente es un poco para poder disolver más fácilmente el pegamento y que nos facilite lo que es el trabajo a la hora de retirar la tapa. Recuerden que también tiene un poco de pegamento alrededor de lo que es las cámaras. Hay que tener cuidado también con lo que son los flets de las antenas, que este teléfono por cierto tiene varios alrededor de sus orillas. Tiene unos en la parte de abajo si no mal recuerdo y tiene unos en la parte de arriba. Hay que tener cuidado de no dañarlos al momento de abrirlo. Como pueden ver aquí, pues ya retiré la tapa y estas son las antenas que le había mencionado, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Hay que tener cuidado con ellas. Para esto las despegué con la ayuda de esta recorte de radiografía. Primero fue lo que es el calor de la pistola de calor, después un poco de alcohol, y con ese recorte de radiografía nos facilita el trabajo. Así que vamos a proceder a quitar los tornillos, que son lo que sujeta el marco del teléfono, para después poder desmontarlo. Bien, aquí vamos a proceder a retirar los tornillos, ya que están un poco sujetos a lo que es el marco. Por lo general los desarmadores ya tienen están imantados y hasta el momento de aflojarlos pues salen junto con el desarmador, pero en este caso pues hay que ayudarnos con esta herramienta para poder extraerlos más fácilmente. Ahora que ya quitamos los de arriba, sigue los de abajo, también hay que quitarlos. Como pueden ver, aquí este sí salió junto con el desarmador, pero los demás no salen. Hay que utilizar una herramienta. Aquí estamos retirando lo que son los tornillos. Bien, ahora que ya retiramos todos los tornillos, lo siguiente va a ser quitar lo que es el marco por toda la orillita de la pantalla. Muy importante que hay que retirar la bandeja del SIM, si no, no vamos a poder retirar lo que es el marco. Aquí, como pueden ver, pues ya retiré la bandeja de SIM y ahora sí podemos proceder a quitar todo lo que es el marco de la pantalla. Como pueden ver, aquí sale fácilmente, solamente es cuestión de ayudarnos con alguna herramienta para ir jalándolo por toda la orillita, zafando lo que son los pequeños biseles que tiene. Ahora hay que empezar por desconectar la batería y procedemos a desconectar lo que es el flex de la pantalla. Ahora desconectamos el flex que trae la imagen desde la tablilla de carga.
Una vez que ya lo retiramos, lo ponemos en un lugar seguro, aquí donde no se vaya a dañar, muy importante. Vamos a desconectar ahora sí lo que es el flex que viene directo de la pantalla. Procedemos a desconectar también lo que es el sensor de huellas, ya que este equipo pues trae sensor de huella en la pantalla. Ahora lo siguiente va a ser desconectar lo que es la antena, desconectarla con cuidado para no dañar lo que es la tablilla de carga. Listo. Ahora lo siguiente va a ser quitar lo que es el sensor de huellas y la tablilla de carga. Para esto nos vamos a ayudar de un poco de alcohol isopropílico, y el sensor de huellas lo vamos a quitar con un desarmador, pero hay que tener cuidado con él, es muy sensible, no hay que dañarlo. Como pueden ver aquí, aplicamos un poco de alcohol para que la tablilla de carga pueda salir con más facilidad. Bien, ya quitamos lo que es la tablilla de carga y ya quitamos lo que es el sensor de huella. Como pueden ver, aquí tenemos la tablilla de carga y de este lado, del izquierdo, tenemos lo que es el sensor de huella. Ahora lo siguiente va a ser desmontar lo que es la batería, para posteriormente poder desmontar lo que es la tarjeta lógica. Para desmontar la batería, lo que vamos a hacer es aplicar un poco de alcohol isopropílico, como el que aplicamos en esta parte de aquí. Hay que tener en cuenta que este desmontaje hay que tener las piezas en orden, no hay que perder nada, hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente con los tornillos y el sensor de huella. Ahora vamos a aplicar lo que es el alcohol para empezar a retirar lo que es la batería. Muy importante aplicar el alcohol por toda la orilla de la batería, teniendo cuidado de no dañarla, de no pincharla, ya que puede inflarse posteriormente. Con cuidado aplicamos el alcohol. Esto nos va a facilitar el trabajo a la hora de que queramos retirarla, ya que disuelve el pegamento, y con ayuda de lo que es un recorte de radiografía quitamos la batería. Como pueden ver, el pegamento se disolvió y ya la quitamos. Ya quitamos también lo que fue la tarjeta lógica. Hay que tener cuidado con eso. También hay que retirar lo que es la bocina y el vibrador que está en la parte de arriba. Aquí también en esta parte de la tarjeta lógica lleva un tornillo, hay que retirarlo, no hay que olvidarse de nada porque si no podemos estropear algún componente. Bien, ahora que ya retiramos lo que fue la bocina y el vibrador, ya tenemos aquí lo que es el reemplazo, la pantalla nueva. Como pueden ver, una pantalla completamente nueva. Ya está lo que es, ya viene con lo que es el marco del teléfono, lo que nos facilita un poco el trabajo. Ya nomás es de desmontar y volver a montar. Como pueden ver aquí, ya monté todo, ya puse todo en su lugar, sus tornillos, y ahora ya lo único que hace falta es pegar la tapa. Vamos a ver cómo funciona. Está funcionando bien, el touch responde. Vamos a probarlo. En este caso el cliente no nos dejó su contraseña, pero podemos hacer una pequeña demostración con lo que es la llamada de emergencia. Ahora ya solamente faltaría pegar lo que es la tapa, y con eso terminamos el proceso, amigos. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like al